Hola a todos, hoy vamos a ver la diferencia entre un circuito en serie y uno en paralelo. Tenemos un circuito en serie con tres resistencias, todas sobre el mismo cable. Eso es lo que garantiza que el circuito sea en serie. Y vamos a tener 20 ohmios, 30 ohmios y 40 ohmios como resistencia para este ejemplo. Y un voltaje, vamos a decir que tenemos un voltaje de 10 voltios. Tengo el voltaje y tengo tres resistencias. Si esas mismas tres resistencias las ubicamos en paralelo, el dibujo sería de esta forma. Por acá estarán los mismos 10 voltios. Acá tenemos nuestra resistencia de 20 ohmios, 30 ohmios y 40 ohmios. Ahora, matemáticamente, la diferencia principal radica en cómo calculamos la resistencia total. La resistencia total de este circuito es la suma de sus tres resistencias. En este caso, 20 más 30 más 40, que eso nos daría 90 ohmios. En este caso, la resistencia se calcula a través de su inverso. El inverso de la resistencia total será el inverso de la primera, que es 20, más el inverso de la segunda, que es 30, más el inverso de la tercera, que es 40. El mínimo común múltiplo entre 20, 30 y 40 será 120. Entonces aquí nos quedaría 6, porque 20 por 6 da 120. Aquí nos quedaría 4, porque 4 por 30 es 120. Y aquí nos quedaría 3, porque 3 por 40 es 120. Al sumar esto nos quedaría 13 sobre 120. Como este es el inverso de la resistencia total y lo que buscamos es la resistencia total, lo que hacemos es darle la vuelta a este fraccionario. 120 dividido entre 13, que aproximadamente es 9.23 ohmios. Entonces, siendo las mismas tres resistencias, pero ubicadas en paralelo y acá en serie al lado izquierdo y paralelo al lado derecho, tenemos como resistencia total 90 en serie y 9.23 en paralelo. Ahora, queremos encontrar el voltaje y la corriente en cada uno de los tres puntos donde están las resistencias. Entonces, vamos a calcular los voltajes y las resistencias, perdón, los voltajes y las corrientes para cada una de las resistencias de ambos circuitos. Vamos a dejar únicamente el valor de la resistencia total. Entonces ya sabemos que aquí es 90, hicimos la suma, y este lado es 9.23, hicimos la suma de los inversos. Entonces, resistencia total, 120 treceavos, que eso nos da 9.23. Y a este lado, la resistencia total es 90. Las resistencias las vamos a llamar 1, 2 y 3. Primera resistencia de 20, segunda de 30, tercera de 40. Y el mismo nombre para el otro circuito. Entonces, la resistencia 1 en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Lo que tenemos claro es que en un circuito en serie, la corriente se mantiene. Entonces, lo que debo calcular es cuál es la corriente general de todo el circuito, y con eso tendremos la corriente de cada uno de estos puntos. La corriente se calcula a través de la ley de Ohm. Voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. El voltaje es de 10 voltios, la corriente la desconocemos, la resistencia que multiplica pasará a dividir y nos quedaría 10 sobre 90, que eso es un noveno. Aproximadamente sería 111 miliamperios. Aproximadamente 111 miliamperios. Entonces ya tenemos la corriente, y en un circuito en serie la corriente no cambia. Entonces 111 miliamperios para la primera resistencia,
111 miliamperios para la segunda y 111 miliamperios para la tercera. Ahora venimos acá, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En un circuito en paralelo lo que no cambia es el voltaje. Si el voltaje es de 10 voltios al comienzo, por cada una de las resistencias va a pasar 10 voltios. Entonces 10 voltios para la primera, 10 voltios para la segunda y 10 voltios para la tercera. Entonces aquí ya tengo la corriente que es constante, aquí tengo el voltaje que es constante. Vamos a hallar los valores que hacen falta. En cada uno de estos puntos de las tres resistencias me hace falta el voltaje que va a pasar, pero tengo el valor de la resistencia y conozco el amperaje, conozco la corriente. El voltaje se calculará a través de la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente es de 111 miliamperios y la resistencia es de 20 ohmios. Al multiplicar esto nos daría 2.22 voltios. Al hacer la misma multiplicación acá, 111 miliamperios por 30 ohmios nos daría 3.33 voltios, y al hacerlo acá, 111 miliamperios por 40 ohmios nos daría 4.44 voltios. Tenemos ahora el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces vamos a escribir el valor del voltaje. 2.22 para la primera, 3.33 para la segunda y 4.44 para la tercera. Lo que tenemos claro acá es que la suma de todos los voltajes, aunque van a ser diferentes, la suma de todos debe dar el voltaje que teníamos al comienzo. Si sumamos todos estos valores, 2 más 3, 5 más 4, 9, aquí nos vuelve a dar 9 y aquí nos vuelve a dar 9. 9.99 voltios por aproximación, porque aquí no tuvimos en cuenta todos los decimales. 9.99 voltios pues son los 10 voltios que teníamos al comienzo, y de esa forma nos queda solucionado el circuito en serie. Ahora devolvámonos para el paralelo. En el circuito en paralelo ya tengo los voltajes, lo que me hace falta es la corriente. Entonces vamos a calcular la corriente total y la corriente en cada uno de los puntos donde están las resistencias. La corriente será el voltaje sobre la resistencia. Para el circuito total, el voltaje son 10 voltios y la resistencia total es este valor que está acá, 9.23. Esto nos daría aproximadamente 1.08 amperios. Ahora vamos a calcular la resistencia en cada uno de estos utilizando nuevamente la ley de Ohm. 10 voltios dividido 20, 10 voltios dividido 30 y 10 voltios dividido. En este caso nos quedará 0.5, aquí nos quedará 0.33 y aquí nos quedará 0.25, todos en amperios. Tenemos la corriente en cada uno de los puntos y lo que sabemos es que aunque la corriente va a ser diferente en cada resistencia, la suma de todas debe ser igual a la corriente total. Ponemos este 0 para hacer la suma. 5 y 3, 8 y 0, 8. 2 y 3, 5 y 5, 10. Tenemos 1.08 amperios a través de estos tres valores de corriente. Entonces quitemos esta información que ya no la necesitamos y nos podemos quedar con lo siguiente.
Circuito en serie, su resistencia total es 90, la corriente se conserva en todos los puntos y el voltaje varía, pero la suma de los voltajes es igual al total. Circuito en paralelo, la resistencia total nos dio 9.23 ohmios, el voltaje se conserva, la corriente varía, pero esa variación de la corriente, la suma de todas ellas debe ser igual a la corriente total del circuito. Con esto hemos explicado matemáticamente la diferencia entre un circuito en serie y uno en paralelo. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.